Buenos días, mi nombre es César Augusto Gutiérrez Salazar, soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad de Santiago de Cali y la propuesta que quiero compartir con ustedes el día de hoy hace parte de mis estudios doctorales que están en proceso y es una propuesta que recibe el nombre de Aportes para la humanización en la enseñanza de las ciencias en el contexto axiológico de la actividad científica. Mm, Enseño hace más o menos 14 años y en diferentes contextos educativos. En el ámbito educativo de la enseñanza de la ciencia siempre ha estado en mi práctica pedagógica la pregunta por el sujeto, la pregunta por la formación ética de los sujetos a partir del contexto de conocimiento científico escolar, las relaciones entre ciencia, sociedad y cultura, las relaciones axiológicas, morales, ¿cierto? Específicamente de este conocimiento y de esta actividad en el contexto social y cultural, y cómo de una u otra manera, sí, el conocimiento científico contribuye a las perspectivas de mundo y realidad. En este sentido, inicia esta aventura mía de conocimiento e investigación que aparece en el contexto de la ciencia desde la visión heredada, la ciencia occidental, racional, que se convierte o se manifiesta en una tendencia del pensamiento en el aula de clase, ¿sí? Una tendencia utilitarista, racionalista, donde el conocimiento es disyuntivo a nivel valorativo y está determinado obviamente por una razón que no es incluyente con la subjetividad. Esto expresa de una u otra manera valores, ¿sí? Nosotros conocemos a la ciencia por los valores que se expresan en este contexto, en el contexto educativo de la ciencia y en el contexto formal del hacer científico. Por esta razón nosotros comprendemos que la ciencia es verdadera, es universal, es rigurosa, es coherente. La ciencia debe ser neutral a las valoraciones humanas, al imprinting cultural humano, y la ciencia es útil, ¿sí? Nosotros conocemos a la ciencia por la tecnología que produce. Mm, Esto se expresa también en el contexto educativo y por esta razón el maestro sí presenta un ideal de etos de la ciencia normativo, donde priman unos valores que son epistémicos del conocimiento por el conocimiento. Se muestra una ciencia del libro, una ciencia que es determinista, que es aséptica a las valoraciones, a la dimensión ética, una ciencia acumulativa de resultados. Nosotros no vemos en los libros de texto normalmente los aportes históricos, filosóficos, ¿cierto?, que conllevan a la construcción de los conceptos y leyes científicas. Es muy difícil que esto suceda. El saber, sí, se forma en el saber, se forma en el hacer, pero se forman sujetos sin conciencia de existencia. Se desvanece de una u otra manera esta dimensión ética y axiológica, como lo diría Foucault, en los juegos y los discursos del saber y el poder. Pero la ciencia cambia, cambia desde el holocausto nuclear en el 40, cambia desde la crisis ambiental manifestada en los 60, desde los movimientos sociales y culturales que se despertaron, ¿cierto?, con las guerras, con estas crisis mencionadas en los 60, en los 70, en los 80. La sociología de la ciencia expresa, ¿sí?, una visión de ciencia distinta. La filosofía de la ciencia expresa una visión también de este contexto particular. Los procesos de educación científica también se transforman. Y en este sentido, hay unos antecedentes, unas investigaciones en donde, por ejemplo, desde la filosofía de las ciencias, ya no se habla simplemente del conocimiento y epistemología científica, sino también de axiología de la actividad científica y se habla también de pluralidad axiológica. En este sentido, entender la ciencia como actividad humana implica a que aparezca el concepto de subjetividad y de responsabilidad y por ende también una diversidad de valores que implica el hacer científico, un hacer humano, social y cultural. También se propone, ¿cierto? Un ámbito de conocimiento de relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, con el ambiente, con la innovación. Se muestran valores que corresponden al contexto natural, valores que corresponden al concepto de creatividad humana. Se articula también lo conceptual, que lo hemos mencionado, lo procedimental, pero también con las actitudes y con las creencias y las representaciones que los sujetos y la sociedad tienen de la tecnociencia. Aparece el concepto de ser humano, aparece el concepto de emoción y de sentir, ¿cierto? En el contexto educativo particularmente. Se propone entonces de una u otra manera, ¿sí? La convergencia, ¿sí?, de estos dos mundos, el mundo de la vida, el mundo de las ciencias
naturales con este mundo social, ¿sí? Y se disminuye esa brecha que existe, o que la mencionaba Snow por allá también a mitad del siglo pasado, la brecha entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Esto es lo que se propone en la enseñanza de la ciencia en el contexto actual, y por eso es necesario pensar en la humanización de ese conocimiento, en la humanización de ese contexto y específicamente en su transformación. Aparece una pregunta que me orienta el trabajo, y es, bueno, ¿qué lineamientos educativos pueden contribuir para que en la enseñanza de la ciencia se promueva una formación integral de los sujetos, que se sustente en la dimensión ética y los valores de la actividad científica? Hay un objetivo principal, sí, que es desarrollar lineamientos educativos para la enseñanza de las ciencias que contribuya a la formación integral de los sujetos desde la dimensión ética y los valores de la actividad científica. Hay unos objetivos particulares que pues voy a resumirlos en la explicación de la metodología que se tiene presupuestada para este trabajo. Primero, pues vamos a realizar o pretendemos realizar un marco, ¿sí? Teórico, metodológico, que muestre cómo en la filosofía y en la enseñanza de las ciencias se reconocen estos conceptos, el de la dimensión ética, los valores de la actividad científica y la formación científica ciudadana. Después, analizar las prácticas pedagógicas de los docentes que enseñan ciencias, licenciados, y docentes que enseñan ciencias que no son licenciados, para analizar en sus prácticas, sí, pedagógicas, cómo tienen en cuenta estos valores, cómo tienen en cuenta esta dimensión ética y cómo contribuyen de una u otra manera a la formación científica ciudadana. Analizando esos contextos teóricos y prácticos, se espera hacer unos análisis, unos contrastes que permitan establecer unos elementos de reflexión y unos lineamientos educativos para que en la enseñanza de las ciencias se reconozca la dimensión ética, el contexto axiológico, y se favorezca de una manera significativa a la formación científica ciudadana en este contexto que es científico escolar. Mi idea entonces es tomar el concepto de ética, el concepto de sujeto o subjetividad, y establecer una relación entre ciencias naturales y ciencias humanas, específicamente en el contexto de la enseñanza de las ciencias naturales. Como resultados esperados, pues obviamente podemos pensar que se puede comprender la ciencia y la tecnología como procesos sociales, que se entiende la ciencia bajo la perspectiva sociocultural como un eje transformador de la enseñanza de las ciencias, que se reconozca el enfoque 7S, ciencia, tecnología, sociedad, como un eje promotor de valores humanos. También promueve una enseñanza de las ciencias que destaque la pluralidad axiológica, ¿sí? De la actividad científica, y específicamente en el contexto actual de lo que significa ciencia, y promover una enseñanza de las ciencias que permita la vida, permita pensar el concepto de vida a partir de la formación ética y axiológica. Finalmente, podemos decir que si construimos orientaciones sustentadas en la ética y la axiología de este contexto científico como actividad humana, social y cultural, pues podemos pensar que estaremos a la vanguardia del pensar, conocer y ser de la ciencia, donde el sujeto toma relevancia, donde los saberes toman relevancia, donde la diversidad cultural toma relevancia, y esto de una u otra forma pues puede permitir la humanización y transformación de estos procesos educativos. También se puede hablar del conocimiento, de construcción de conocimiento, de teorías, de leyes, pero no solamente de un conocimiento aislado del contexto social, sino también de la producción de valores, ¿sí? Que competen a lo natural, a lo cultural, a lo humano, ¿sí? Y esto en pro del bienestar común, un bienestar sustentable y colectivo. Eh, Finalmente, podemos pensar en que tener en cuenta estos elementos, podríamos estar hablando de procesos pedagógicos donde se piense críticamente, se favorezca la argumentación, se favorezca la reflexión, y se reconozca al otro, se reconozca al sujeto a sí mismo como un ente multidimensional, y se pueda pensar en una formación integral de los sujetos en el contexto de la tecnología, de la ciencia y la innovación, que son elementos propios de la educación del siglo XXI. Esta es mi propuesta, son mis reflexiones. Espero les haya gustado. Algunas referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención.